6 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal. Sin embargo, para poder nosotros entender cómo así que cambia la tipificación en el delito, vamos a ser bastante didácticos, porque nuestros directores y los docentes que están presentes tienen que entender la parte sustancial y procedimental a qué se refiere esta modificación. En ese sentido, vamos a comenzar con esta parte de la totalidad de lo que se va a hablar hoy día. Acá tenemos en pantalla el tema del jus puniendi. Claro, que muchos se preguntarán, ¿y qué será pues el jus puniendi? No, simplemente es un término latín que significa el poder sancionador del Estado, ya que este término está dentro del léxico jurídico y así está enmarcado dentro del derecho penal, tanto del derecho administrativo disciplinario. En ese sentido, vamos a comenzar desarrollando el tema del jus puniendi del Estado. ¿Cuál es la facultad sancionadora que tiene el Estado frente a los ciudadanos? Allí vamos a ver que el jus puniendi penal se enmarca a los delitos, y estos delitos van a ser procesados y sancionados hasta con pena privativa de la libertad. En cambio, el jus puniendi administrativo se va a dividir en dos partes. El jus puniendi extraneus e intraneus. Pero, ¿a qué se refiere extraneus? Cuando hablamos de la sanción extraneus, se refieren a sancionar administrativamente a las personas que no son servidores de una institución pública. En este caso, está debidamente tipificada y catalogada en la ley 27444. Y sobre todo en estos casos, van a sancionar especialmente en algunas empresas contra sus administrados. Vamos a ser más puntuales. En este caso, cuando se trata de una sanción a particulares, o sea, a aquellas personas que no son servidores de una institución, estamos refiriéndonos por ejemplo, a una municipalidad distrital, provincial, que ellos pueden sancionar, por ejemplo, por no pagar una determinada obligación. Pueden sancionar. Para ello, como herramienta legal, van a tener este tool de la ley 27444, Ley General del Proceso Administrativo. En cambio, cuando se habla de jus puniendi intraneus, es lo contrario. Ahí sí se refiere una sanción en contra de los trabajadores de una institución. Pero vamos a distinguir qué clase de sanciones se puede imponer dentro de una institución y a los trabajadores de esa institución, solamente por la conducta, ¿no es cierto? Entonces, esta clase de sanciones están netamente enmarcados. Vamos a referirnos exclusivamente a nuestro sector. Están en la ley 30057, que es dirigido a aquellos trabajadores del sector público bajo el régimen laboral 276-3057 CAS, ¿no? Y la 728, pero que estén dentro de una institución pública. Y de forma muy especial, aquellos
docentes que están dentro de la ley 29944, ley de reforma magisterial. De eso vamos a hablar, pero en la parte final vamos a retroceder un poco al jus puniendi penal, porque ese es el tema de fondo, ¿no? Ahí vamos a hablar de la ley 32330, que es materia de, finalmente, que tiene y conlleva a obligaciones a directores de instituciones educativas. Ese es el tema de fondo que vamos a hablar. Entonces, seguidamente vamos a desarrollar qué cosa es un jus puniendi del Estado. Como hemos manifestado, el jus puniendi del Estado peruano se traduce como derecho a castigar o potestad punitiva. Es la facultad del Estado para imponer sanciones o penas a quienes cometen actos ilícitos. Este derecho se fundamenta en la protección de bienes jurídicos y se ve limitado por principios constitucionales y legales que garantizan la justicia y evitan abusos. En este caso, señores directores, el Estado ya tiene esa facultad, esa potestad de sancionar. Como hemos manifestado en la introducción, puede ser legal o puede ser administrativa. Ambos son legales, pero nos estamos refiriendo al primero en cuando se trate en delitos y el segundo, infracciones a la ley administrativa. Pero no es un simple y libre albedrío que tienen que ejecutar los actores, sino que esto va limitado. Esa limitación va en algunos principios. Por ejemplo, el derecho a la defensa. Se tiene que respetar el derecho a la defensa en todo el proceso administrativo o penal. Asimismo, otra de las características que tiene como principio es que también se debe respetar el debido proceso. Desde la notificación de la primera resolución o esquela, ya se tiene que ver la forma y modo que la ley manda. Por eso que hay limitantes que no se pueden solucionar dentro de un procedimiento administrativo o penal. En cambio, en el jus puniendi penal, el derecho penal peruano se refiere a la facultad del Estado para imponer penas o medidas de seguridad a quienes infringen la ley penal. Este derecho, también conocido como potestad punitiva, está limitado por principios que buscan evitar abusos y asegurar la justicia. Igual, en el derecho penal también está limitado a estos principios que, como ejemplo, hemos mencionado 2 o 3 principios. La diferencia entre el jus puniendi penal y administrativo está que en este último, administrativo, se refieren a faltas cometidas por los intraneos, o sea, por los trabajadores. En cambio, en el derecho penal se habla de todo el espectro humano, o sea, dentro de un Estado. Las personas común y corriente pueden cometer delitos. En cambio, las faltas solo lo cometen los trabajadores. Esto, como hemos mencionado, jus puniendi administrativo peruano, también conocido como la potestad sancionadora de la administración pública, es la facultad del Estado para imponer sanciones por la comisión de infracciones administrativas. Este poder se ejerce a través de un procedimiento administrativo sancionador que permite la evaluación y de sanción de conductas que vulneran las normas administrativas. Acá nos están hablando que solo son sancionables aquellas conductas que existen en una determinada norma. Si hablamos de docentes, estamos hablando de la ley 29944, específicamente, entre otras, el artículo 40. En cambio, en los servidores de la administración pública regidos bajo
la legislación 276 CAS o la 30057, se encuentran en el artículo 85 del reglamento de la ley 30057. Esto ya habíamos adelantado. El jus puniendi administrativo para extraneus, vamos a repetir, el jus puniendi para particulares. Extraneus es fuera de la institución. Se refiere a la facultad de la administración pública para sancionar a personas que cometen infracciones administrativas. Esta facultad se basa en el poder sancionador del Estado, que se manifiesta en la potestad de imponer sanciones a quienes no cumplen con las normas administrativas. ¿Cuál es la norma administrativa que hemos mencionado para los extraneus o para los particulares a una institución pública? Es la ley o el TUO de la ley 27444. En cambio, en el jus puniendi intraneus, ¿no?, o derecho a castigar del Estado de Perú, se manifiesta a través de la potestad sancionadora administrativa y la potestad penal. En este caso, en los servidores públicos. Este derecho se utiliza para imponer sanciones por infracciones a las leyes y regulaciones que regulan su conducta. En esta parte, señores directores, vamos a dejar bastante claro que cuando se habla de conducta de los intraneus o servidores, se encuentran especificadas tanto en el artículo 40 de la Ley de Reforma Magisterial o el artículo 85 del reglamento de la Ley 30057 para servidores de las 276, 728, 30057 o CAS. Bueno, ahora sí, como les había manifestado al principio, vamos a retornar al jus puniendi penal. Para este efecto, debemos mencionar que el derecho no es una materia estática, sino es movible, discutible, ¿no? Es dinámica. En ese sentido, las normas, como es de conocimiento público, vienen modificándose en estos últimos tiempos con mayor velocidad. Es el caso de la Ley 32330, ¿no?, que es materia de conversación. Esta ley ha modificado los artículos 20 y 22 del Código Penal. Asimismo, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ¿no?, para incorporar a los adolescentes de 16 y 18 años como sujetos imputables dentro del sistema penal. Pero antes, ¿qué es lo que manifestaba estos dos artículos en el Código Penal antes de la modificación por esta ley 32330? El artículo 20 se trata de inimputabilidad. Es decir, que se torna inimputables a aquellas personas con ciertas cualidades. En este caso se refieren a los adolescentes. Y textualmente, esta norma derogada decía lo siguiente: son inimputables los menores de 18 años. O sea, no podían ser castigados como la comisión de un delito a aquellas personas, ¿no?, menores a 18 años. Eso es lo que manifiesta el artículo 20. Pero con esta ley, precisamente este artículo se modifica en el siguiente término. Dice, el menor de 18 años, mira, con excepción de los adolescentes de 16 y menos de 18 años, son imputables. O sea,
Ahora sí, con esta modificación, pueden sancionar a los adolescentes menores de 18 años, o sea, desde 16 a 18 años. Y a eso se refiere esta modificación de este artículo 20 del Código Penal. Ahí textualmente lo tienen: el menor de 18 años no está exento de responsabilidad o inimputabilidad, ¿no? Con excepción de los adolescentes de 16 y menos de 18 años. ¿Y en qué artículos o en qué delitos se pueden sancionar? No en todas, sino en qué delitos se pueden sancionar aquellos adolescentes entre 16 y 18 años. Acá vemos una serie de artículos del Código Penal. Se refieren a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Se refieren a los delitos contra la libertad, incluido contra la libertad sexual. También referidos a los delitos de proxenetismo, al delito de tráfico ilícito de drogas, y también nos hablan en algunos casos de los delitos de terrorismo. Por cierto, estos deben estar adecuadamente procesados, pero no ya en la parte administrativa, sino en la parte judicial, en la parte penal. Por eso la modificación no es de la parte administrativa, sino en el Código Penal. Ya estamos hablando de delitos, lo que antes los estudiantes entre 16 y 18 años no podían ser considerados como delincuentes. Ahora, con esta modificación, sí, no es que exista la posibilidad, sino serían procesados y sancionados bajo esta normatividad. Asimismo, el artículo 22 también ha sido modificado. Dice: podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga entre 16 y menos de 21 años o más de 65 años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y artículo 124, cuarto párrafo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en un debido proceso, ya esto es materia procedimental, y en la valoración de todos los medios probatorios, así como el debate en una audiencia, el juez tiene la facultad de pronunciarse respecto a esta parte. Puede reducir prudencialmente la pena siempre en cuanto se evidencie, ¿no?, que el hecho punible entre esta edad, entre los 16 y 21 años. Pero para ello tiene que verificarse si ha existido reiterancia o no. Pero eso es la discrecionalidad que ya tiene el juez. Ahora bien, ya hemos hablado de todo referente a esta modificación del Código Penal. Es decir, los estudiantes ahora tienen mayor protección frente a cualquier agresión física o moral. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de una agresión psíquica, psicológica. Por eso es que vienen concatenados con esta ley 27330, ley del Código de los Niños y Adolescentes. Y en su artículo 18 sí compromete la participación de los directores de instituciones educativas. Este artículo, claro, va en que no se trata simple y llanamente de sindicar a uno de los estudiantes que han cometido cierta falta o infracción. En este caso ya estamos hablando de delitos.
¿no? Pero esto hay que comunicarlo inmediatamente al Ministerio Público. De eso se trata esta conversación, porque hemos ido en forma muy sistemática para entender cómo es el aparato del jus puniendi del Estado, cómo viene sancionando. Entonces, los directores tienen la obligación, ¿no?, de comunicar al Ministerio Público o a las autoridades competentes, uno, maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos. Esa es la obligación que tiene el director de comunicar al Ministerio Público o a las autoridades competentes, que viene a ser lo mismo que es el Ministerio Público. Otro aspecto que hay que informar también es la reiterada repitencia y deserción escolar. O sea, esta parte es que existe una recomendación reiterada respecto a cuántos alumnos tienen como repitentes en la institución educativa y cuántos en deserción escolar. Acá sí se va a abrir una investigación a través de los especialistas en el Ministerio Público, toda vez que requieren saber cuál es el motivo de esta deserción, cuál es el motivo de esta repitencia o repeticencia, porque los estudiantes tienen algún motivo. Puede ser de factores familiares o factores como la que estamos hablando. Ya en Apurímac, especialmente en Lauquén, ya se dieron unos casos aislados. Por eso se requiere la información y el Ministerio Público recomienda en forma reiterada que se informe para hacer las investigaciones correspondientes. Asimismo, también recomienda las reiteradas faltas injustificadas que tienen estos estudiantes. Sobre el consumo de sustancias tóxicas, el desamparo y otros casos que impliquen violación de los derechos del niño y adolescente. El rendimiento escolar de niños y adolescentes trabajadores y otros hechos lesivos. Señores directores, esto es la finalidad de esta conversación, porque existe aparentemente omisión frente a esta información, toda vez que el Ministerio Público nos hacen conocer que ya impartieron algunas instrucciones y que se está omitiendo hasta este momento. Por esta parte, también igual reitero la recomendación a los señores directores, claro, siempre en cuanto exista estos casos, ¿no? Informar inmediatamente. Nosotros también vamos a estar a la expectativa, porque la norma, la ley, se ha hecho para cumplir y esto es una obligación que hay que tener presente. Seguidamente, voy a dar paso al doctor Rildo para que prosiga con la disertación o las charlas que estamos comentando y al final vamos a tener posiblemente preguntas que absolver. Gracias. Bueno, en primer lugar, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Soy el abogado Rildo Gustavo Bellino Rojas. En la actualidad soy secretario técnico de PAD. El día de hoy vamos a hablar, fortaleciendo ya lo indicado por el doctor Grimaldo, sobre los lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de la institución educativa. Pero de antemano quiero comenzar con esta frase de Anthony de Sade, autor del Principito, quien indica, bueno, que todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocos de ellos la recuerden. Bueno, iniciamos con la disertación. Primeramente, debemos decir que existe una resolución ministerial
la número 519-2012, que aprueba la directiva la 019-2012, denominado Lineamientos para la Prevención y Protección de los Estudiantes contra la Violencia ejercida por personal de la institución educativa. Entonces, nos viene a la mente y decir, oye, pero ¿quiénes componen el tema de personal de la institución educativa? Primero, tenemos a los profesores, tenemos a los directivos, tenemos al personal administrativo, al personal auxiliar, al personal de servicio y en general, y a aquellos que tienen alguna relación laboral o contractual con la institución educativa. Pero también tenemos que conocer los conceptos, el glosario de los términos y su significado. ¿Qué implica un castigo físico o humillante para el presente lineamiento? Nos dice que son formas de violencia con la finalidad de disciplinar o modificar una conducta que considere incorrecta, causando dolor físico y emocional a los y los estudiantes que están bajo su cuidado. También tenemos el trato humillante. ¿Qué es el trato humillante para el presente lineamiento? Es aquella conducta que no tiene naturaleza física, en la cual se discrimina, menosprecia, humilla, denigra, amenaza y aquí, ojito, asusta o ridiculiza a un niño o niña adolescente, afectando su dignidad. Y por último, tenemos un buen trato. ¿Qué es el buen trato? Entendido como la interacción del o los estudiantes con el personal directivo, jerárquico, docente, administrativo, que permite pues el reconocimiento y el respeto mutuo. Pero no quiero abordarme exclusivamente en todo el tema. He puesto acá un pequeño ejemplo para poder entender. El hecho es el siguiente. El alumno José toca la puerta del salón a las 8:20 de la mañana. En ese momento, el profesor Pablo abre la puerta y delante de sus compañeros le dice, ¿estas son horas de llegar? Eres un maldito vago y dormilón. A este paso llegarás a ser un delincuente más. Asimismo, le agarra del cabello y le da un jalón. Posterior a ello, María, que es compañera de José, le comunica a la profesora Lucero, que es tutora, el hecho suscitado en el salón. Seguramente varios de nosotros en algún momento, de alguna otra forma, nos ponemos en el lugar de la tutora Lucero. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cuento? ¿Le aviso? ¿A quién pongo en conocimiento? Es la gran pregunta. Sin embargo, al agarrar esta directiva y acudimos a lo que dice el 7.1.1, dice que cuando se tenga conocimiento de un hecho de violencia cometida en agravio de un estudiante, en este caso, el estudiante, los familiares, el personal de la institución educativa y cualquier ciudadano pueden presentar la denuncia correspondiente, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Entonces, para ello existen dos formas para presentar una denuncia. Puede ser de manera verbal o de manera escrita. Vayamos por el lado verbal. ¿Qué nos dice el numeral 7.1.2 de este lineamiento? Dice, en el caso de la denuncia verbal, esta se pondrá o se podrá asentar ante el director de la institución educativa. Ojo, quien convocará a los padres de familia de la víctima y levantará un acta simple, que se registre la fecha, los hechos denunciados, su firma del padre o de la madre de familia. Ojo ahí, disponiendo simultáneamente la medida de protección y atención necesaria. Asimismo dice, el acta deberá remitirse a la UGEL correspondiente en el plazo de 24 horas de asentada. Seguidamente, ¿qué debe hacer el señor director de la institución educativa? Se remitirá o tendrá que remitir la denuncia al Ministerio Público o a la Policía Nacional del Perú.
Ahora, eso es de manera verbal. ¿Qué pasa cuando es escrita? Nos dice el numeral 7.1.2 que la denuncia escrita puede formularse ante el director de la institución educativa donde sigue estudiando la víctima o ante la oficina de trámite documentario de la UGEL correspondiente. La que pertenezca a dicha institución educativa es la misma que remite también al titular de la entidad el mismo día bajo responsabilidad. Por lo tanto, conclusión de esta pequeña diapositiva. Cualquier persona que observe, visualice una violencia cometida en contra de un menor, tiene que poner en conocimiento a la autoridad correspondiente. Seguimos. A ver, una vez recibida la denuncia, el director de la UGEL o el director de la institución educativa o el que haga sus veces, no dice la norma, deberá proceder con su comunicación al Ministerio Público en un plazo no mayor de 24 horas de recibida. Ahora, el director de la UGEL también dentro de las 24 horas tiene que poner en conocimiento a Secretaría Técnica o a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para que realice las investigaciones correspondientes. Ahora, quiero remitirme cuando el director observa o sabe de este hecho, tiene que tomar las medidas preventivas necesarias. Pero existen dos tipos de medidas preventivas. Una, que es la separación preventiva, y la otra es de retiro. En la medida preventiva de retiro es solo exclusivo de la UGEL o de la DREA, mientras la separación preventiva es exclusivo, en este caso, del director de la institución educativa. Para ello nos vamos a remitir a lo que dice el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial. ¿Qué nos dice? El director de la institución educativa, ojo, separa preventivamente al profesor y da cuenta al director de la unidad de gestión educativa, en este caso la UGEL Grau, correspondiendo cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este. ¿En qué casos puede aplicar la separación preventiva el señor director? Uno, cuando existe delitos de violación contra la libertad sexual, uno. Dos, hostigamiento sexual en agravio del estudiante, eso es dos. Tres, apología del terrorismo. Cuatro, delitos de terrorismo y formas agravantes. También puede emitir la separación preventiva en los delitos de corrupción de funcionarios y tráfico ilícito de drogas. Ahí viene el tema. También puede el director emitir la resolución de separación preventiva cuando incurre el docente en actos de violencia que atente contra los derechos fundamentales de la persona. Exacto. También nos vamos a remitir a lo que dice pues, la resolución viceministerial, la 120-2024 Minedu, donde en el numeral 6.5.1 nos indica que la separación preventiva, dice, a el director de la institución educativa, bajo responsabilidad administrativa, en un plazo no mayor de 24 horas de haber tomado conocimiento de los supuestos contenidos del artículo 44, aplicará de oficio, dice, de oficio, la medida de separación preventiva contra el profesor. Ahí me quedo. Me decían, pero podemos solamente en la dirección, sin comunicar a la UGEL Grau, podemos conciliar este tema. Debo indicar que estos temas de violencia contra los menores de edad no son conciliables. En este caso, el señor director estaría infringiendo unos de sus deberes primordiales. Es una obligación, estimados directores.
Y ahí nomás, ya para concluir, no quiero cansarles, en el distrito de Vilcabamba tuve una charla y ahí una de las docentes me plantea la siguiente situación. ¿Qué pasa si en un colegio privado se da esta situación? Hay una violencia contra un menor de edad. ¿Quién asume competencia? ¿Existe comisión de procesos administrativos disciplinarios? ¿O cuál es el procedimiento? Me indicaba. Revisado este lineamiento en análisis, es exclusivamente competencia del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía de Familia. Bueno, estimados docentes, quiero terminar con esta frase, ¿no? Los buenos directores dan lo mejor de sí mismos, los directores extraordinarios sacan lo mejor de los demás. Muchísimas gracias, espero me hayan podido entender y alguna falla, suplicarles las disculpas del caso. Muchísimas gracias. Voy a dar pase de esta forma a nuestra compañera psicóloga de la UGEL. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, apreciados directores y directoras de las diferentes instituciones educativas y de los 3 niveles pertenecientes al UGEL Grau. Continuando con la dinámica de este taller que hemos programado para el día de hoy, ya han escuchado a ambos doctores, abogados, mencionándoles sobre las nuevas normativas, inclusive que han aparecido, las actualizaciones. También quería hacer un poquito de hincapié en el tema de disciplina con sentido formativo. Sabemos que pues las normativas que hoy en día se aplican nos piden o claramente mencionan que hay cosas que debemos evitar, ¿no? Para poder disciplinar al estudiante. Entonces, existen bases normativas que nos indican ello, como la Ley General de Educación 28004, la norma que regula la convivencia escolar, el número 186-2022 Minedu y el reglamento de la Ley 29719 también, que nos habla acerca de cómo podemos disciplinar a los estudiantes. Entonces, para ir de frente al grano, nos mencionan en principio algunas prácticas que están prohibidas realizarlas. 3 de ellas son, por ejemplo, las sanciones humillantes o desagradantes. Poner, por ejemplo, gritos, apodos y castigos físicos a los estudiantes. Quizás ustedes nos dirán, sí, claro, psicóloga, eso es obvio, doctor, claro que sí, lo sabemos y no lo aplicamos ya. Créanme que sí, aún existen docentes en ciertas instituciones que aún aplican esto para poder disciplinar a los estudiantes. Bien, también se evita realizar las sanciones colectivas, las expulsiones sin proceso de orientación o sin el debido procedimiento. Entonces, se preguntarán, ¿cómo podemos disciplinar, psicóloga, si no se utiliza el tema de la humillación y todo lo demás, como mencionaba, que está totalmente prohibido, ¿no? Existen 5 pasos, lo he puesto de esta forma quizá para poder entenderlo más y poder también simplificarlo. Si bien es cierto, en todos los casos no nos va quizá a funcionar a la primera, pero es lo que nos piden desde el ministerio, ¿no? Poder tomar en cuenta todos estos pasos que ustedes pueden observar en pantalla, ¿no? Primero nos dice observación y registro del comportamiento. En segundo lugar, realizar la orientación individual con el estudiante que está teniendo algún problema o hay algún conflicto. Tercer lugar, nos dice que los padres tienen que también participar para el momento de disciplinar, es decir, no solo interviene el docente tutor o el docente de aula, sino también tenemos que ser partícipes a los papás para poder disciplinar a los estudiantes. En cuarto lugar, nos habla de las acciones reparadoras, que muchas de ustedes lo han escuchado constantemente seguro y que hoy en día y actualmente lo tienen en su reglamento interno. Bien, y por último, realizar obviamente el seguimiento. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a desglosar un poquito cada una de esta ruta, por así decirlo, para poder aplicar una disciplina adecuada sin recurrir a castigos, ya sean físicos o psicológicos.
El primer paso, como decíamos, está la observación y registro de conducta. ¿Qué hacer? Dice, el docente o personal que observa una conducta inapropiada debe documentarla. Es decir, tener en cuenta la fecha, lugar, situación, personas involucradas, etcétera. ¿Por qué es importante realizar esta observación y por qué tenemos que documentarla? Porque esto nos sirve de evidencia para comprender el contexto del comportamiento del estudiante. Acá nos dicen un ejemplo, ¿no? Un estudiante interrumpe constantemente la clase gritando, lanzando objetos. El docente registra esto durante 3 días y anota lo observado en la ficha de observación. Perdón, aquí hubo un error. No es ficha de seguimiento, es ficha de observación. En segundo paso nos piden, ¿no? Realizar la orientación individual al estudiante, ¿no? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer la orientación para poder disciplinar? Llamar al estudiante a un espacio privado en un ambiente tranquilo y con actitud empática. ¿Por qué hacerlo? Porque este diálogo va a permitir que el estudiante pueda reflexionar, se pueda sentir escuchado y al mismo tiempo entendido. Y también comprender por qué o cuál es el impacto de su comportamiento. Sabemos como docentes, ustedes saben que detrás de la conducta de un estudiante, que es lo que podemos observar, podemos registrar, bien, detrás de ello hay muchas causas que puede que el estudiante se comporte de esa manera. Puede ser problemas en casa, puede ser que también le estén molestando en el colegio, que lo estén hostigando compañeros, puede que definitivamente hay una causa para todo ello. Puede que sus papás estén pasando por una separación, problemas económicos en casa, existe violencia familiar, tantas cosas. Eso no lo podemos observar. Bien, sin embargo, esa es la raíz para que este estudiante se comporte como lo hace. Bien, acá nos dicen un ejemplo. Entonces, antes de leer el ejemplo, entendamos ello, ¿no? De que siempre va a haber causas que no van a ser visibles y nosotros tenemos que tratar de llegar a ellas, ¿no? Cuando hacemos la orientación al estudiante y también poder escuchar al estudiante, escuchar su versión es bastante importante también. No podemos ir y acusarlo de frente de que está molestando, incomodando al compañero, de que hizo esto y el otro. No, este es que él se pueda sentir escuchado y validado sobre todo, ¿no? Bien, entonces acá nos mencionan un ejemplo y dice, ¿no? El docente conversa con el estudiante que agredió verbalmente a un compañero. Se le ayuda a identificar cómo sus palabras afectaron a otros y qué podría hacer diferente. Bien, en este paso hacemos ello. El tercer paso nos menciona que la participación de los padres es bastante importante. Les decía que al momento de nosotros querer corregir y disciplinar, también uno de nuestros aliados, obviamente que son los papás, porque muchos de estos comportamientos disruptivos, probablemente la causa sea en casa. Entonces, los papás tienen que conocer acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comunicar a los padres lo ocurrido y convocarlos para una reunión formativa. Bien, también explicarles todo este comportamiento. ¿El por qué? Porque la familia es aliada, como les decía, ¿no? Deben conocer lo sucedido y comprometerse en el proceso de mejora también. A veces ocurren ciertas cosas, lo registran, conversan con el estudiante y no hacen partícipe a los padres de ello. Entonces es sumamente importante que los papás tengan que conocer de todas las incidencias que puedan pasar en casa. Padres o hay estudiantes que no viven con los papás, ¿no? O los apoderados, por ejemplo, también. Acá nos mencionan un ejemplo, nos dice, luego de una pelea entre estudiantes, se llama a los apoderados, se les explica que no se trata de sancionar únicamente, sino de encontrar juntos una solución educativa y sobre todo restaurativa. Este punto, el cuarto paso me parece quizás el más interesante, las famosas acciones reparadoras. Psicóloga, se preguntarán, sí, siempre nos hablan de acciones reparadoras y yo les pregunto, ¿realmente se implementan como debe hacer? ¿Revisan lo que han puesto como acciones reparadoras en el reglamento interno? ¿Lo han actualizado de acuerdo a la necesidad o problemática que hay en una institución educativa?
Bien, entonces por eso es importante. No va a funcionar una acción reparadora si realmente no aplaca la problemática que hay en la institución educativa. Nos dice, ¿qué hacer? Invitar al estudiante a reparar el daño causado de forma activa y reflexiva, dependiendo de la falta, claro está, ¿no? Pero siempre recordemos que tiene que ser de una forma reflexiva. De aquí partimos todo, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Porque la reparación ayuda al estudiante a asumir con la responsabilidad, porque sabe que toda causa, de todo problema hay ciertas consecuencias. Y él tiene que comprender que existen consecuencias, ya sea de su mal comportamiento o lo que fuera que haya hecho. Bien, es importante poder restaurar también la relación o el ambiente afectado, quizás rompió algo, tiró algo, en fin, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Dice, si rompió un material escolar, colabora en su reparación o reposición. Si lo ha dañado, tiene que repararlo, tiene que comprarlo. Pero esto no solo lo va a hacer el estudiante. Entonces el papá tiene que conocer también acerca de esto. Nos dice, si insultó a un compañero, escribe una carta de disculpas, puede ser, y participa de en una dinámica de reconciliación, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos que nos dan de acciones reparadoras. El tercero dice, si causó desorden, se le asigna ayudar a organizar el aula o realizar un mural sobre la convivencia. En algunos colegios he visto que, por ejemplo, cuando hacían esto de causar desorden, al día siguiente el estudiante daba unos 5 minutos, hablaba acerca de un mensaje reflexivo, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿los estudiantes querrán hacerlo? Obviamente que no, pero esa es la idea, pues, de que no sigan cometiendo falta. No, por ejemplo, vi un docente también que nos comentaba en una de las salidas que teníamos y nos decía que una de sus acciones reparadoras era, por ejemplo, de los estudiantes que llegaban tarde. Tenían bastantes estudiantes que llegaban tarde. Y yo decía, ¿y qué hacen, no? Cuando llegan tardes estos estudiantes. Aún todavía aplicaban esto de mandarlos a hacer ejercicio, de que hagan sentadillas o las famosas ranas, ¿no? Y yo digo, pero ellos se reían cuando lo hacían, ¿no? Y los chicos que están viendo ahí, desde los chicos que han llegado puntual, también se reían, les tomaban fotos, les grababan videos, o sea, chacota total, ¿no? Pero ¿estaremos reparando su impuntualidad? ¿Estará funcionando? No. Entonces, un docente proponía y decía, ¿no? En ese caso, yo en mi colegio lo que aplico es, por ejemplo, de que los estudiantes que llegan tarde van conmigo a dirección a avanzar mm, alguna tarea o un libro, ahí, al costado mío. 1 o 2 horas. Están ahí leyendo. Y al estudiante no le gusta hacer eso. O bien sí le gusta, pero no le gusta hacerlo pues al costado del director, ¿no? Entonces, y decía, y me funciona a la perfección porque pues no quieren estar acá en dirección conmigo leyendo o haciendo tareas, quieren estar con sus compañeros. Entonces, no es una manera, también esta medida es como implementaba el director. Y como último paso nos decía, ¿no? Seguimiento del caso con acompañamiento del tutor y equipo directivo. El tutor debe acompañar al estudiante con apoyo del equipo de convivencia escolar, revisando avances y retrocesos. ¿Por qué? Porque el cambio de conducta es un proceso. Bien, el seguimiento permite evitar la reincidencia y es importante también brindar la contención emocional al estudiante, ¿no? Ya hemos aplicado una medida correctiva y ya ahí terminó. No, se tiene que hacer el seguimiento y el acompañamiento al estudiante, que como acá bien dicen, ¿no? El cambio de conducta no es de un día para otro, es todo un proceso, ¿no? Quizá muy bien nos ha funcionado también nuestra medida correctiva, pero no sabemos qué pueda pasar también más adelante. Entonces, la idea es que también el estudiante no cambie su conducta solo por un momento, sino que realmente lo haga, o sea, conscientemente reflexione acerca de lo mal que está haciendo. Entonces, por eso es importante hacer este seguimiento. Bien, nos dice, durante las semanas siguientes, el tutor conversa semanalmente con el estudiante y aplica estrategias socioemocionales. Puede ser la escucha activa, la empatía, por ejemplo, el dialogar con el estudiante. El equipo directivo evalúa si hay mejoría y si es necesario activar otra ruta como consejería psicológica.
Como bien decía en mi principio, estos pasos nos pueden ayudar a lidiar con ciertos comportamientos y con ciertos estudiantes. Recordemos que cada estudiante pues tiene necesidades y problemáticas muy diferentes y las causas también varían, son diversas. Bien, y quizás algunas son más graves que otras. Bien, entonces en algunos casos nos podrá funcionar con estos 5 pasos, podremos mejorar la conducta del estudiante, pero en algunos otros casos no. ¿Y qué cosa van a necesitar? Pues una consejería psicológica, es decir, ya más un tratamiento especializado. Quizá no solo el estudiante, sino también quién genera este problema. Los papás a veces, muchas veces, ¿no? El entorno familiar. Entonces es un trabajo también articulado y sí, también es un trabajo bastante, o es un proceso largo. No se soluciona de buenas a primeras. Bien, entonces para pasar a ello, ¿no? Es importante, como les decía, el tema de para fomentar la disciplina en los estudiantes, no está permitido, no está bien implementar sanciones o humillaciones, es decir, ni violencia física ni violencia psicológica para poder corregir el mal comportamiento o un comportamiento disruptivo de un estudiante. Para todo lo que he mencionado, es importante el rol del director, ¿no? ¿Por qué es tan importante y es esencial? Recordemos que el liderazgo en una institución, quien lo asume, es el director. Es el impacto o con la forma en cómo él pueda manejar una institución, genera un impacto, ya sea para bien o para mal, ¿no? El director tiene que partir por promover una cultura institucional basada en el respeto y la corresponsabilidad, ¿no? Vas a instituciones donde el director apenas se hace contacto visual contigo, le saludas quizás de manera efusiva, alegre, ¿no? La manera en cómo te responden dice mucho también, ¿ok? ¿No? Acompañar a los docentes en la gestión adecuada de conflictos es otra función como director, ¿no? Como bien decía el abogado, ¿no? Ha pasado un caso de violencia en la institución, ok, lo arreglamos en el colegio, hacemos acta y listo, aquí no pasó nada, no comunicamos a la UGEL o a otras instituciones que también tienen que hacer o atención a este tipo de casos, ¿no? Entonces, eso también es gestión por parte del director, ese liderazgo que asume ante casos de conflictos o casos de violencia escolar. Recordemos que conflictos es diferente a violencia, bien, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Tercer punto nos dice garantizar la activación de rutas de atención si hay vulneración de derechos. Entonces, recordemos que como director o directora de su institución, es líder máximo usted. Entonces, si se gestionan las cosas de mejor manera o no también, va a ser en parte responsabilidad del director. Y mucho se puede hacer cuando no se omite las funciones. Hay muchos directores que omiten ciertas funciones, ¿no? Que sí les corresponde, pero no lo quieren hacer. Entonces, finalmente, recordemos que la disciplina no busca castigar, sino educar con justicia y empatía. Cuando disciplinamos desde el respeto, enseñamos a nuestros estudiantes a ser mejores ciudadanos. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, lo pueden escribir por el chat o también pueden activar sus micrófonos y estamos aquí conectados los abogados y mi persona. Muchas gracias.